Kazushiro Susaka, familia bendecida que sirve a Holy Mother Han. Le oro con gratitud. Gracias. Muchas gracias, Ayu. Gracias, Reverendo Susaka. Sus palabras han establecido el ambiente perfecto. Y ahora, para hablar de nuestro conferencista, el doctor Julius Malikdem. Es un destacado líder, educador, ingeniero en electrónica y comunicaciones, licenciado, ¿no? Con más de con licencia, quiere decir, con más de 30 años de servicio dedicado actualmente, es el subdirector continental y secretario general de la Federación de Familias de Asia-Pacífico. Se desempeñó como el líder nacional de las Filipinas, de la Federación de Familias de Filipinas, durante casi 10 años y lideró la Asociación de Familias Bendecidas. Pionero para la segunda generación, se desempeñó como director de esta escuela, de esta Academia Internacional Sonhua, creo que es la que está en Filipinas, sí, presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional para la Paz de Filipinas. Ha liderado cumbres internacionales de alto nivel en Camboya, en Palaos y Nepal. Tiene una maestría en negocios. También fue el campeón nacional 2004 en discurso improvisado de Toastmasters. Como exitoso chombo y múltiple receptor de premios de los padres verdaderos, el doctor Malikdem aporta tanto profundidad espiritual como precisión técnica a su trabajo. Hoy presenta la parte 2 de Administración de la Iglesia y Estrategia de Crecimiento, que le va a proporcionar herramientas prácticas para que ustedes le den vida a sus ministerios. Por favor, seleccionen su idioma preferido a través de la pestaña de interpretación de Zoom ahora. Y vamos a darle una cálida bienvenida a nuestro conferencista de hoy. Entonces vamos a ajustar los PowerPoint a nuestros idiomas. Bueno, espero que no tengan problemas. Entonces vamos a darle un cálido y fuerte aplauso a nuestro conferencista Julius Malikdem. Thank you so much, Mr. Muchas gracias, Mr. Moon Myung-ho. I'm sharing now the English. Estoy compartiendo ahora el PowerPoint en inglés. Ustedes elijan el idioma que mejor manejan o que prefieran o que hablan. So I hope it's okay now, brothers and sisters. Espero que ya estén todos prontos y estén todos puedan verlo. Sí. Okay. So good morning, good afternoon, good evening. Entonces, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los queridos líderes, pastores, hermanos y hermanas del mundo. ¿Cómo están hoy? Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de encontrarnos todos en esta sesión de educación continua sobre lo que es un ministerio práctico, un ministerio religioso práctico. Mi gratitud a la sede mundial de misiones por organizar este programa. Como recordarán, en la sesión anterior, la presentación del profesor Gill se centró en la estrategia de crecimiento en torno al desarrollo de equipos Hyojong o iglesias también de familias Chombo, la conformación de iglesias de familias Chombo. Esta vez me voy a centrar en el aspecto más práctico del liderazgo de la iglesia, que es la administración o gerenciamiento de la iglesia. El tema que compartiré con ustedes hoy se titula puntos de control en la administración
de la iglesia, puntos a revisar, a chequear, construyendo una iglesia sana, sostenible y en crecimiento. Todos sabemos que estamos en la era del asentamiento, lo que significa que debemos prepararnos para un futuro más estable, para que tengan no solo la iglesia un futuro más estable, para nuestras familias y comunidades, para que crezcan, realizando sustancialmente el Chonilgu. Y esta presentación tiene como objetivo animar a nuestros pastores de iglesia sobre la importancia de la administración de la iglesia como elemento necesario para establecer una iglesia sana y próspera. Ayú. Entonces comencemos. Permítanme compartir un artículo de Forbes que clasificó los 9 roles de liderazgo más exigentes y me sorprendió que el director ejecutivo corporativo, que se supone que es muy difícil, ocupa el puesto 9º. Lo más sorprendente aún es dónde es que se ubica el rol de un pastor o líder de iglesia. De acuerdo a este artículo, ocupa el puesto número 5, o sea, más difícil que un director ejecutivo corporativo. Por eso quiero agradecer y felicitar a todos nuestros maravillosos pastores y líderes de iglesia por asumir este desafío. Ayú. Entonces, cuando hablamos de el gerenciamiento, la administración de la iglesia, digamos que podemos diferenciar 10 obligaciones, deberes fundamentales de un pastor. Por ejemplo, predicación y enseñanza, consejería, servicios de adoración, cultos, visitas pastorales, resolución de conflictos, proveer liderazgo espiritual, administración o gestión, alcance comunitario, o sea, difusión, discipulado, testimonio y por supuesto la oración. Y en esta presentación, centrémonos en el rol de los líderes o pastores en lo que respecta a la administración, a la gestión de gerenciar la iglesia. ¿Ok? Entonces, respondamos esta pregunta. ¿Por qué importa la administración de la iglesia? Cuando la gente escucha hablar de administración o gestión de la iglesia, la mayoría de las veces tienden a pasar por alto el tema, quizás porque suena demasiado corporativo, estructural, o tal vez suena muy poco espiritual. Pero seamos honestos, incluso la iglesia primitiva necesitaba estructura y sistema para funcionar bien. Por ejemplo, esto está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, donde leemos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, cuando los apóstoles enfrentaron una crisis, las viudas estaban siendo descuidadas en la distribución diaria. Entonces, la solución no fue únicamente orar más. Oraron, por supuesto, pero también designaron líderes capaces para gestionar la operación de la congregación. En resumen, la administración protege la misión. ¿Ayú? Entonces, la administración de la iglesia apoya el reavivamiento, el renacimiento espiritual de la iglesia. Es como el esqueleto que permite al cuerpo mantenerse erguido. Sin administración de la iglesia, como pueden ver, la visión de la iglesia se diluye o se olvida. También, o se ignora. Los recursos también son descuidados o son mal utilizados o subutilizados. Mal, ¿no? Los líderes tienden a agotarse
El crecimiento de la iglesia se vuelve caótico You know, I y remember también there's one church leader meetings. He was insostenible. at one of our meetings, and then he said, if we don't have a clear Un líder de system iglesia en of education and Filipinas management of durante members, then more members las means reuniones, problems. And él so decía, if si we no don't tenemos un sistema estructurado, organizado para visitar las familias y cuidar de los miembros, one healthy cuanto church más miembros leads tengamos, the system. mayores van a ser los So we problemas. can say that Entonces es muy as a importante healthy en church la administración de la iglesia. ministry is well Por supported, una sana administración de la iglesia, el ministerio estará bien respaldado. properly cared for, Los miembros estarán bien cuidados, atendidos. Los líderes también pueden enfocarse más al llamado que Dios les hizo. Y la iglesia transitions. sobrevive las transiciones, como los cambios de liderazgo, por ejemplo. Heart, Si el ministerio es el corazón, entonces the circulatory la system, administración es como el sistema circulatorio. Y sin circulación, bueno, right? todos ya sabemos lo So que in terms sucede, of ¿verdad? church management, in a Entonces, nutshell, the elements of church management actually en lo que support hace a elementos de la administración de la iglesia, hay muchísimos. Entonces yo, o aspects of sea, algunos aquí, algunos aspectos fundamentales, this is que our son básicamente, stewardship, eso, taking care of esa, people, taking care of resources and systems in order to support and fulfill eso de la administración de la iglesia se ocupa principalmente de cuidar de las personas, recursos, governance and de leadership dar visión structure, para cumplir la voluntad y la misión de Dios y los padres verdaderos de manera management, hay que tener, incluye gobernanza y estructura de liderazgo, planificación estratégica, gestión financiera, sistema de voluntarios, risk management, flujo de la comunicación, gestión de instalaciones, gestión de riesgos, touching seguimiento de all the miembros. following governance and leadership structure. And then as Pero I vamos mentioned, a enfocarnos en gobernanza y estructura de systems, liderazgo, communication también strategy, planificación, membership, data engagement. Okay, ¿cómo let es? us Sí, en start first with governance administración de and leadership datos. structure. So this is one of the very important Vamos a hablar elements of primero church de management. la gobernanza y So estructura de liderazgo this de comes roles. actually from two parents' words related Tenemos to palabras aquí del church Padre verdadero, or ministry structure. relación a la administración de la A iglesia. leader needs a base for his or her activities. Unless that base is stronger than the places where activities are carried out, he or she cannot prosper. When you look at a tree, Pueden its leer el branches PowerPoint sprout ustedes, ¿verdad? and extend from the trunk. The trunk is bigger than Cuando brotan y se extienden desde el tronco es más grande que las ramas. the De base igual of manera, operation. sin una The base de base of operaciones, un ministerio no puede church crecer. leaders need Los líderes de la iglesia this. necesitan entender esto. Ayú, So this means, dear leaders, that having a clear structure starts with defining a strong foundation of tener leadership. una estructura Just like clara nucleus in comienza most por cases, definir una base sólida o una base de liderazgo como un núcleo, o en la mayoría de los casos, las trinidades que formamos, ¿no? identity of the church pastor. It could be the mother figure or a O sea, tener una figura financier, maternal, tener al pastor de la iglesia administrative, general affairs staff. y So gente que the se encargue de la administración, el staff, clarity ¿verdad? on the Que ayude. operations. How do you designate roles También debe haber claridad en las operaciones, cómo se designan roles claros, with porciones de responsabilidad, parte de responsabilidad, con líneas de reporte que sean claras. so to eliminate confusion? So Saber a let's quién start. tenemos que informar We need a correctamente. base Incluso existe la necesidad de descripciones as de puestos para eliminar la confusión. Como dijeron los padres verdaderos, como dijo el padre verdadero, sin una base de operaciones, un ministerio no puede crecer. so management must Entonces, answer these three la key administración questions. debe responder tres Are we preguntas que son clave. aligned with our mission? ¿Estamos alineados con la Are misión? we stewarding or using ¿Estamos properly our administrando bien y resources? utilizando bien nuestros recursos Are we sabiamente? building something that will last Tercero, beyond our estamos generation? construyendo algo que realmente perdure So más no allá de no nuestra system generación. leads to El collapse. crecimiento sin sistemas So on conduce the al other hand, if we colapso. have system, but without spiritual Si vitality tenemos or sistema pero no tenemos then vitalidad we espiritual, to like vamos a caer so en there una is we burocracia. need both. Por eso We need necesitamos tanto espíritu plus como structure, la just like estructura, mind and como la body mente united y el in cuerpo, order to have healthy unidos para tener un cuerpo
que crezca saludable. Entonces, en cuanto a establecer un sistema de administración, puede verse en dos dimensiones. Entonces, nuestra misión tiene dos aspectos. Uno interno, la parte espiritual y o cultural, y otra externa. Es más, en lo que se refiere a la estructura, la operativa. La dimensión interna incluye la visión y la misión, los valores fundamentales, estrategias centrales y los planes. La dimensión externa incluye la estructura organizacional, los roles y responsabilidades, el orden o sistema y las acciones prácticas. Los aspectos internos del sistema proporcionan la dirección provincial para los aspectos externos. Necesitan tener diferentes equipos que apoyen toda la estructura. Mientras que la organización y los sistemas, lo externo, implementa, actúa y construye la base sustancial para hacer realidad la visión y la misión. Entonces, siguiendo adelante, entonces vamos a ver si entendemos por qué la gestión impulsa el crecimiento. A través de un buen sistema podemos clarificar nuestra visión. Podemos atender mejor a los miembros y a los invitados. Podemos construir confianza, transparencia y multiplicar los líderes y responsables de la provincia a través de una cadena de liderazgo. En primer lugar, necesitamos claridad de la misión. Atender a los miembros invitados, decíamos, ¿no? Las iglesias prósperas definen claramente quiénes son, para quiénes existen y qué intentan lograr. Todo lo que hacemos debe estar motivado por cómo estamos realizando la visión de Dios y los padres verdaderos. Cómo estamos logrando cumplir con nuestra misión. El crecimiento ocurre cuando las personas saben dónde están, hacia dónde van y cuál es su próximo paso. Esto significa tener una mentalidad correcta. La segunda es la asimilación. Cómo integrar a nuevos miembros a nuestras comunidades. Que no sea gente que apenas viene y se va. Las iglesias prósperas tienen sistemas para dar seguimiento a los visitantes nuevos, con la importancia de los padres espirituales y las tarjetas de visita. Tienen un sistema claro de seguimiento. Tienen una orientación para los recién llegados y los conectan a grupos pequeños o grupos de hogar apropiados. Hay que tener un sistema claro de seguimiento. Quiero enfatizar eso. A veces tenemos ceremonias de bienvenida para miembros nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, durante un servicio dominical, reconocerlos oficialmente y presentarle a la congregación. Y los llevamos a través de los padres espirituales a formar parte de los pequeños grupos o a los grupos de hogar iglesias, o grupos de estudiantes, o grupos de esposas, o de madres. Recuerden, la gente no permanece por los edificios, permanecen por un sentido de pertenencia, por las relaciones. Entonces, a través de un buen sistema de gestión financiera, su iglesia puede construir confianza, transparencia y responsabilidad. Sabemos que la confianza impulsa la generosidad, la alegría de dar.
Recuerden cómo se habló la semana pasada. La alegría de dar. La semana anterior, la segunda clase fue. Las iglesias pueden construir confianza y ser transparentes mediante la publicación de resúmenes financieros, el uso de sistemas presupuestarios, la separación de controles financieros, la, la relación, la realización de auditorías, la sostenibilidad depende de la confianza. ¿Están de acuerdo? Sustentabilidad construye confianza. Entonces, las iglesias prósperas no dependen de un solo líder eh, que sea carismático. Muchas iglesias creen y se convierten en mega iglesias por sistemas celulares liderados por líderes de esas células, porque es muy importante multiplicar el liderazgo, que no se centralice. El profesor Gill lo enfatizó. Durante la última sesión, él habló del desarrollo de las familias, de las iglesias familiares Chombo, para multiplicar líderes en sus misiones. El crecimiento está limitado por la capacidad de los líderes, por lo que debemos invertir en la formación de nuevos líderes y pastores, animarlos, empoderarlos. Ahora me gustaría compartir prácticas que ayudan mucho. Necesitamos estructura organizacional clara. Háganse esta pregunta. ¿Tenemos una estructura organizacional clara? Si la respuesta es sí, ¿está actualizada o es apenas funcional? Incluso la congregación más pequeña se beneficia de tener roles claramente definidos, ya sea personal remunerado o voluntario fiel. Todos merecen saber cuál es su misión y en qué área contribuyen. La ambigüedad crea conflicto, pero la claridad genera un ambiente de paz, porque la ambigüedad siempre trae problemas. Entonces, teniendo una líneas claras de organización, también necesitamos línea de informe que sea claro. Saber a quién tenemos que rendirle cuentas. Esto garantizará una toma de decisiones efectiva, especialmente cuando surgen desafíos. Y esto evitará la superposición o la duplicación de esfuerzos y consecuentemente, construirá confianza en nuestra organización. Esto también significa nosotros nombramos líderes y lo primero que nos preguntan es cuál es mi misión. Entonces, las descripciones de los roles tienen que estar por escrito, incluso para voluntarios, porque debe haber claridad en las expectativas, roles bien definidos y comprendidos. Y tiene que haber una forma de medir los resultados del desempeño de cada uno. Entonces, teniendo una organización clara, deben anclar. Cada iglesia próspera ancla su visión en un equipo de liderazgo central, un grupo de confianza que comparte la responsabilidad y cumple la misión colectivamente. En este equipo de liderazgo debe haber visión compartida, una sabiduría colectiva, responsabilidad mutua. Eso significa que como pastor no estarán solos.
así un consejo de directores, un consejo ejecutivo, lo que quieran llamar, pero necesitan tener su grupo de líderes para poder compartir la visión, ¿verdad? Porque sí, comparten sabiduría, comparten experiencia y responsabilidades mutuas y también rendir cuentas. Como decía, entonces no estarán solos. Y el Padre verdadero enfatizó la formación de un grupo o equipo de liderazgo. Él dijo lo siguiente, ¿no? Los líderes de la iglesia necesitan traer 3 hombres y 3 mujeres a una unidad total para apoyar a la iglesia. Cuando todos actúan en unidad, pueden convertirse en el mayor núcleo para el desarrollo de su iglesia. Necesitan mantener esa estructura por el bien de las actividades de la iglesia. Cuando cada una de estas 6 personas en esa estructura forma una trinidad con otras 3 personas, naturalmente se convertirá en un grupo de 24 personas. Con el líder de la iglesia como sujeto, se vuelven inseparables. La cantidad de devoción que el líder de la iglesia ofrece a esas personas determina cuánto ellas, a su vez, ofrecen devoción al líder. Ayú. Entonces el padre estaba hablando aquí de hablar un grupo de liderazgo. Siguiente, establecer una planificación estratégica, un ciclo de planificación estratégica. Debe realizarse periódicamente, especialmente en casos como cuando en una nación hay una sola iglesia o incluso para iglesias de tamaño pequeño, ya sea para una sola iglesia o para iglesias muy pequeñas. Comienza clarificando la visión y la misión. Como ustedes pueden ver en el diagrama, es como un ciclo. Entonces tómense tiempo para discutir esto con los líderes de sus equipos, con sus pastores. Comienza por clarificar cuál es la visión y la misión. Si no tiene una misión y la visión escrita, este es el proceso correcto. Es importante también analizar claramente la situación actual mediante un análisis, como dicen, que se llama FODA, fortalezas, debilidades, carencias, oportunidades y amenazas. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuáles son las debilidades de la iglesia? ¿Qué les falta? ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes tienen? ¿Cuáles son las amenazas? O sea, factores externos fuera del control de la iglesia para poder encaminar la dirección y el progreso de la iglesia. Luego, ustedes tienen que determinar cuáles son los principales problemas, los más críticos. Tienen que formularse objetivos para abordarlos. Respalden los objetivos con estrategias o metas clave. Y basado en eso, desarrollen pasos de acción con cronogramas. Empiecen a escribir las estrategias para apoyar sus metas, ¿no? Entonces, cuando pensamos de objetivos, tienen que ser específicos, medibles, realizables, realísticos en el tiempo. Eso es formular sus objetivos. Entonces, empiecen a escribir cuáles van a ser las estrategias, los pasos que van a dar. Y estos pasos de acción necesitan tener un cronograma y personas responsables de las etapas de cada área. Implemente
Monitoreen los resultados y revisen si es necesario cuál es la visión y la misión. Entonces, entonces las iglesias saludables operan con ritmo, es decir, horarios y metas predeterminados con una planificación estratégica o de visión anual, programar reuniones trimestrales para evaluar el progreso, establecer metas medibles, pasar de lo vago, algo vago, ambiguo, a que sea medible, ser capaz de evaluarse. En lugar de decir queremos crecer, digan aumentar la asistencia semanal al culto en un 20%. Eso es algo más concreto. O aumentar el número de miembros que diezman al 10%. Sí, o pueden aumentar la membresía regular en un 30%. No pueden administrar lo que ustedes no miden. Entonces la aplicación de administración de la iglesia, esto que estamos haciendo aquí gracias al apoyo de la sede mundial es muy valioso para ustedes y sus misiones. Entonces, a continuación tenemos estrategias de voluntariado. Necesitan desarrollar un sistema de gestión de voluntarios porque los pastores no pueden hacer todo por sí solos. Estarán de acuerdo, ¿verdad? En esta caricatura, incluso a Moisés, su suegro, le aconsejó, porque estaba tratando de hacer muchas cosas por sí solo y dejando cosas importantes aparte. Entonces, se le aconsejó que nombrara ancianos capaces para que le ayudaran a hacer su trabajo. Esto lo pueden leer en el capítulo 18 de Éxodo. Las iglesias prósperas reclutan intencionalmente, proporcionan formación y equipan a los voluntarios con capacidades, los entrenan, denle capacidades y asegúrense de apreciar públicamente a los voluntarios, reconocer los esfuerzos que ellos hacen, lo que trabajan arduamente, y también necesitan rotar las responsabilidades para prevenir el agotamiento. Los voluntarios no son mano de obra gratuita, son los socios de ustedes, los que ayudan en la escuela dominical. Ellos tienen que recibir inspiración, porque si no se desgastan también, se agotan, ¿verdad? Recuerden que ellos no son trabajadores, mano de obra gratuita, digamos, ¿no? Sí, son socios. Entonces es tiempo de crear un equipo de voluntarios si no lo tienen. Para comenzar, pueden comenzar realizando una encuesta de participación comunitaria para conocer de sus miembros quiénes desean ayudar y en qué áreas de responsabilidad. Esto puede hacerse digitalmente en Google Forms, formularios de Google. Entonces, después de explicarle a los miembros, pídanle que llenen los formularios y después algunos de ellos querrán ayudar en preparar el culto de dominical o formar parte del equipo de música o en equipo de educación o quieren ser un staff de organización de seminarios o parte del staff de la escuela dominical, etc. Estoy seguro, hermanos y hermanas, queridos líderes, que muchos quieren involucrarse y ser parte. Se trata del enfoque. Entonces, es importante también un flujo de comunicación estratégica. Cuando los mensajes son poco claros, tardíos
o inconsistentes, la cultura de la iglesia se vuelve reactiva en lugar de proactiva. Communication is, like chaotic, culture becomes reactive. So, I recommend the following. Prácticas recomendadas son las siguientes. Leadership meeting. Que tengan reuniones semanales de liderazgo, Leadership team and key staff que informed. tengan actas o documentación escritas para compartir, calendarios compartidos Also, written minutes or y documentation for follow-up purpose. minutas por escrito And para then que we need to todo share quede calendars claro y compartan calendario, como decía, to prevent es scheduling overlap. And then para que no se superpongan los horarios, las actividades de los diferentes líderes. Necesitan tener canales de anuncios, de comunicación, de estándar, como grupos de chat, correos electrónicos grupales, ¿no? Grupos de mensajería. what if Entonces, my congregation is small? ¿qué pasa si nuestra iglesia es muy Let's pequeña? say you have a church membership of 50 people or less. No todos tienen 50 miembros, muchos tienen menos, no, Maybe 30. have just one pastor, Muchos tienen un solo pastor, tres mayores que son muy fieles, trabajadores o familias bendecidas, plus a building 10 voluntarios when it y un rains. edificio que gotea cuando llueve, How do we manage? que se gotea cuando llueve. Entonces, ¿cómo manejan esto? Number one, Primero, simplify. simplifiquen la estructura. Your Necesitan simplificar la estructura. churches should Deberían, iglesias pequeñas deberían centrarse solo en 3 a 5 ministerios fundamentales, algo manejable. eliminate low Eliminar programas de bajo impacto. also avoid Evitar también el exceso de compromisos. many things at the same time. Tal vez hacer menos cosas, pero hacerlas bien. To do fewer things well. Menos cosas, pero mejor hechas, ¿no? You need Tienen que empoderar your a los for líderes, example, elder blessed family members. capacitar a una persona para supervisar la You have, hospitalidad. for example, one person to oversee, No son líderes ministeriales, digamos, religiosos, llamémoslos laicos, ¿no? can help also in finance, Pueden ayudar, otros pueden ayudar en finanzas more important. o coordinar el testimonio, So you can organizarlo. power. And Necesitan lastly, you need to empoderarlo. set your priorities. You have to prioritize Deben establecer, depth over numbers. So instead of conducting, for example, deben priorizar la profundidad sobre los números. Dirigirse a contactos del testimonio que requieran menos recursos. leading a lot of staff, Priorizar la construcción de relaciones personales cercanas con miembros y contactos de and the testimonio como el also you need to testimonio get witnessing. 1 a 1. Detail less. Necesitan tener So some people already metas de testimonio. and then prioritize building close personal relationships with members and witnessing contacts. Priorizan la construcción de relaciones personales con los miembros We need to y utilize contactos de testimonio. Entonces necesitan también tener microsistemas para iglesias pequeñas, porque incluso Google Sheets for las herramientas simples funcionan como Google Sheets, esas hojas Google para el seguimiento, grupos de mensajería para la coordinación, compartir calendarios digitales. Estas son cosas simples, pero ayudan mucho. Tarjetas de visita card for our guests for o follow-up. tarjetas para los invitados, para seguimiento. La administración no requiere un software costoso, requiere consistencia, constancia, ¿verdad? If you have a small church, Entonces es importante, responsibilities to si prevent. tienen iglesias pequeñas, So que para prevenir limits el agotamiento, ministry assignments tienen que establecer límites de mandato also para los roles clave. Rotar, of solo leadership. rotar las asignaciones del ministerio anualmente. Leaders are the number Fomentar one el liderazgo en equipo en lugar del liderazgo en solitario. Los líderes agotados son la principal amenaza seven. You need para la sostenibilidad de las iglesias growth. pequeñas. Even small churches, Las iglesias pequeñas first and foremost, pueden prosperar mediante care. un fuerte cuidado pastoral. Practical ministry sessions, we will discuss more about pastoral En el futuro vamos a discutir más estos puntos, más en detalle. connection with our members, pastoral care,
and also intergenerational bonding, like for example, developing this three-generation church, right? Vínculos intergeneracionales, iglesias de 3 generaciones, Presence in the community alcance comunitario, creando or where your una church is, presencia then you positiva. need to have intentional witnessing or discipleship. That means you do Me not están just manejando el witness PowerPoint de la distancia y están equivocándose. targeted witnessing targets or contacts like relatives or members or Necesitan neighbors. tener contactos, miembros relativos, And miembros. also, numerical size does not equal health. So normally, Los números no significan salud. El tamaño numérico it's not. no equivale a salud. Es la fidelidad la que construye credibilidad y estabilidad a largo plazo. But it is faithfulness that builds Es long-term la credibility. lealtad, la fidelidad la que construye credibilidad And finally, y estabilidad a largo plazo. most important also, why we need proper church Entonces, management ¿por qué is to necesitamos ensure sustainability. un sistema Thinking beyond adecuado para but building garantizar la sostenibilidad the sake of the future, right? So church por el bien del futuro? ensures leadership La administración de la iglesia garantiza la sucesión de liderazgo, planes de transición definidos, financial continuidad financiera que incluye having tener reservas para situaciones emergency situations. de emergencia, We need to have documented políticas policies, having documentadas, and then institutional memoria memories, institucional, presenting que significa certain preservar historical registros records. So históricos. dear leaders, Queridos líderes, let us ask this question. For example, vamos a preguntarnos, if the senior pastor leaves tomorrow, si el pastor principal se va mañana, ¿qué sucede? or if the tithing and O si el diezmo y las the donaciones caen un 30%, ¿tenemos reservas o ahorros? if conflict arises, Si surge un conflicto, policies, ¿tenemos políticas de gobernanza? care of historical ¿Guardamos y cuidamos los registros históricos de nuestra iglesia? sustainability, La sostenibilidad es spiritual leadership. el liderazgo espiritual. This is spiritual leadership. So we are not building El liderazgo de iglesia es liderazgo espiritual. No estamos construyendo monumentos, legacy. estamos construyendo un legado. So again, let us Entonces, una vez más, understand that church management is not about control. entonces, en la administración de la iglesia no se trata de control, Churches that se thrive trata de in this generation el término que usan en el cristianismo, mayordomía. Las iglesias que prosperen en esta generación serán aquellas que combinen el fuego espiritual con la estructura estratégica, empoderen a los líderes más allá del edificio o centro de la iglesia, practiquen la transparencia y la responsabilidad, piensen a largo plazo. Hay que pensar a largo plazo porque los sistemas de administración deben ser resilientes, creíbles y listos para la misión. Entonces, voy a hacer, depende del tamaño. Aquí yo les estoy mostrando varios puntos que ustedes necesitan guardar para verificar para el desarrollo de sus iglesias. Por cuestión de tiempo no voy a explicar uno a uno, pero este material lo compartiremos con ustedes. Leadership and governance, financial stewardship, membership care, Están todos los puntos principales allí. education, and then also ministry operations, Operaciones ministeriales, alcance y testimonio, comunicación y sistemas, and then metrics. métricas y evaluación. So this is already shared. Esto lo compartimos con ustedes. This as a reference. Yo ya compartí con los líderes en el chat de WhatsApp de líderes de América Latina. Consulte con sus líderes. Brothers and sisters, dear Entonces, queridos as a hermanos, conclusion of this presentation, llegando a la conclusión de esta our presentación, question should not nuestra pregunta debe ser, are we big enough to be needing ¿somos this? suficientemente grandes para necesitar estos sistemas? La pregunta real, Should be, o sea, no debemos hacernos esa pregunta, sino discipline enough? debemos preguntarlos,
somos lo suficientemente disciplinados como para construir sistemas que perduren para el asentamiento del Sonilguk, porque crecimiento sin administración colapsa y la visión sin estructura se evapora fácilmente. Pero cuando la administración de la iglesia sirve a la misión, la iglesia se vuelve resiliente, resistente, creíble y lista para el futuro. Entonces, construyamos iglesias que estén espiritualmente vivas. ¿Ayú? Pero no solamente vivas espiritualmente, también sólidas administrativamente y sostenibles para las generaciones venideras. Ayú. Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Estoy orando por más avances y victorias en sus iglesias en medio de estos tiempos desafiantes. Tiempos desafiantes. Muchas gracias, Sunni. Victoria. Gracias, doctor Malikde. Fue una conferencia muy importante. Mostremos nuestro agradecimiento en el chat por ese poderoso mapa de ruta. Pongan los emoticones. Aplausos, corazones. Hope you have a good time. You're waiting for others to come. Anybody here? Vamos a esperar que retornen todos de las salas. Okay. Muy bien. Welcome back. Welcome back. I can see Bienvenido de regreso. that the brainstorming was productive, right? Puedo ver que han sido productivas algunas de sus salas, ¿verdad? There is immense power when we think as one global family, right? All right. Now, Bueno, I can vamos a abrir un espacio. our lectures, which is question and answer. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Ask your question. Esta es una oportunidad de que This is your chance to get profundizar con with our special expert. con nuestro conferencista, ya sea una pregunta sobre estructura de liderazgo o un obstáculo para el crecimiento que enfrentan. Queremos escucharlos. Para asegurarnos la mayor cantidad de regiones posible, por favor, sean breves y vayan directo al punto. Por favor, vayamos a la pregunta. Él es siempre el primero. Creo que este hermano habla habla en inglés. So it's very comprehensive, very complete, and Es muy comprensiva, muy completa. So my question is, the challenge that we face is sometimes not just. Mi pregunta es sobre los desafíos, no sobre mantener el sistema, sino crear el sistema. Es que usted sabe que lleva mucho tiempo. ¿Cómo arreglarse para continuar con nuestras actividades y construir una estructura para que sea posible administrar toda la estructura de la membresía, para mantenerla y para hacer las cosas que queremos hacer? Thank you, Brother Rafael. Gracias. Yeah, this is a very common dilemma of Esto es un dilema común de cualquier pastor o líder de iglesia, especialmente si la comunidad te demanda que hagas muchas cosas. Pero por un lado, bueno, porque significa que estás muy comprometido con la comunidad. Mi recomendación es establecer un tiempo del año, un periodo del año para establecer las estrategias. This meeting is being Entonces, recorded. solo lo tiene que hacer
O sea, hacerte una planificación para que te enfoques en ciertos periodos del año en eso y en otros tiempos no tengas que andar preocupándote que esté todo más organizado. Algo así. one-year plan, strategic plan. Entonces, es bueno tener un plan anual After that, then you can go back with the implementation y of some después, activities. So I think it's more on y una vez que prioritization, tienes el plan, puedes ir a implementar las diferentes actividades que tienes o que quieres hacer focusing on some priorities first, and para then enfocarte en another one prioridades. is empowering other teams. Otro es empoderar a otros. Por eso hablamos de conformar eh, equipos de líderes, tu equipo de líderes, a quienes puedes encargarle eso y que te liberen tu carga, tu trabajo. Es de prioridad y es importante empoderar a otros líderes. Que no sea que no, el pastor principal no esté involucrado personalmente en todo. Thank you very much. Is Muchas there any gracias. other leader? Is there ¿Hay anything algún otro to add? líder que quiera hacer alguna pregunta? It seems that everybody understood everything. Aparentemente todos entendieron muy bien la conferencia, esto es maravilloso. Yes, please. Yanis from Latvia. Yes, please. Just go ahead. There was mentioned about job descriptions that they should be or have to be written. But how I, as a leader, can write job description for Él myself? habló de dejar por escrito la descripción de los roles. Could you please explain eh, who will do it for national Yeah. leader? ¿Y quién lo va a hacer? Normally, it should be done by the national headquarters. La sede nacional debería And then dejar por escrito y dejar por claro cuáles son los roles de cada uno de los diferentes líderes y personas con responsabilidades. you as a leader, you Pero use también it ayuda on also your job description. si vos mismo te escribís tu propio rol Or central figures, para enfocarte or somebody your más superior. en qué es lo que tienes que hacer. So which job maybe you have failed to write. So it's also part of a workshop, writing job description. So normally, yeah, it's good for pastors to come out with their own Realmente es muy bueno para un pastor, para un líder de centro, describing what are your tener una descripción clara de cuáles son sus responsabilidades. Pero process wherein the national leadership or national headquarters will realmente quienes están por encima de uno deberían dejar bien claro cuáles son los roles y la descripción del trabajo que debemos cumplir. Thank you. Thank you. Thank you very much. I hope you got your answer. Muchas gracias, espero que Some brothers hayan sido in respondidas. languages, if I'm not Parece que hay alguien que va. asking to go back to the breakout room. The breakout room is over, and now you are directly with Dr. No, no. Malika. Alguien parece que estaba preguntando por las salas de reunión, pero eso ya terminó esa sesión. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas ahora. Brothers and sisters, leaders, pastors, do you have any questions? Creo que después de las preguntas va a hablar el reverendo So para dar las palabras finales. Can I ask one more question? Bueno, alguien tiene una pregunta más. Creo que es el primer hermano que habló. About international structure. So, in my Esta case, va a preguntar sobre la estructura we have internacional. international, organization, but legally we are not any. There is no legal agreement Aparentemente este hermano, connected with the church in Korea or in la Europe. iglesia en la que está este hermano aparentemente no está legalizada. In terms of structure, Entonces, we are kind of con respecto a la estructura, no está conectado ni con el continente ni con Europa. Es como que no están how integrados. to make more like worldwide integrated system. No entiendo por qué, pero tal vez no se enteró que hay que registrar. Si uno tiene iglesia, tiene que inscribirla, ¿no? Y tener
Yeah, actually, this concern or this question actually maybe this can be one of the discussions with the World Mission Headquarters. Okay, so Esta es una discusión que tienes que hacer con la sede mundial de misiones, pero, maybe this is common situation of many of our pero churches. sé que es un caso que no es tan raro, es bastante común en las regiones. We are independent. Es como que somos independientes, estamos desconectados de otra estructura Organization is de la organización. independently in its church, I mean in its nation, because they have different Pero claro, hay systems, right? diferentes sistemas legales en diferentes países y no todos pueden registrar legalmente la federación como tal o como asociación o como iglesia de unificación, etcétera, ¿no? Like integrated Pero para eso hay una oficina, la sede mundial de misiones, que se encarga de todas esas cuestiones legales de asesoramiento y tratar de resolver esos problemas. It's like they're trying to organize even the categorization of church. Sabemos que la sede ha estado tratando de organizarlo mundialmente en diferentes momentos. Se les ha preguntado a ustedes cuál es la situación legal, etcétera, ¿no? Entonces, Capacity building for pastors. So this is a good start. So still we need to es un buen comienzo structure in terms of our church. el organizar la estructura global de nuestra organización, ¿verdad? De nuestra institución. Muchas gracias. Espero que esté respondida. He's asking, how can we be transparent in financial management if there is no trust? Okay, how can ¿Cómo podemos ser dice, ¿cómo podemos ser transparentes si no hay confianza? management Está hablando de la finanza. situation of reversing the cause and effect. Esto es invertir la causa y el efecto. Normalmente tenés tenés que empezar siendo transparente para que confíen en ti. No es al revés, que la confianza va a traer transparencia. Los miembros pueden sentir, los miembros pueden sentir que no tienen, si no hay transparencia, desconfían de cómo se utiliza el dinero, si realmente se están manejando bien sus donaciones. Pero primero tienen que establecer un sistema transparente. Como decía, de que informe financiero, reuniones, está todo claro, transparente. Se ha hablado en otras clases. Gracias. Gracias por todas las cuestiones y las respuestas por Malik. Vamos a darle un aplauso al conferencista. It was a beautiful lecture and beautiful answers to all the questions. All right, we are going to the closing remarks to conclude our today's Vamos a session. pasar a las palabras de clausura para concluir esta clase de hoy. La última clase de este primer trimestre del año. Vamos a tener al reverendo So Song Jong. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es el hombre detrás de este programa de educación. Vamos a darle un fuerte aplauso. 사랑하는 전 세계 Queridos 목회자 그리고 líderes de todo el mundo, pastores y aquellos que están en la primera línea de la providencia, también trabajando arduamente. Gracias por su trabajo. Bajo la inmensa gracia de Dios y los padres verdaderos, estamos terminando con mucho éxito todas las sesiones de esta capacitación avanzada práctica de ministerio en línea del primer trimestre de 2026. Esta capacitación del primer trimestre ha sido un tiempo valioso para reflexionar sobre cómo la gran visión del asentamiento sustancial del Cheon Il Guk no es solo un eslogan vago, sino una realidad concreta que puede echar raíces en nuestros campos de misión local. En particular, la administración de la iglesia que abordamos hoy
Es, como decía el conferencista, el sistema circulatorio y el esqueleto que permite que el corazón de la iglesia, el ministerio, continúe latiendo sin cesar, sano, como enfatizó Julian, el vicedirector continental. Julian, la administración protege la misión. Les pido que graben una vez más en sus corazones que las finanzas transparentes, las estructuras organizativas claras y sistemas sofisticados de gestión de miembros que construimos no son meras tareas administrativas, representan la más sagrada misión para proteger el precioso rebaño que Dios les ha confiado. Queridos pastores, esta capacitación del primer trimestre es solo el comienzo de nuestro largo camino. La capacitación avanzada práctica del ministerio no termina como un evento único. Continuaremos reuniéndonos trimestralmente en junio, septiembre y noviembre. Continuaremos reuniéndonos en cada trimestre. Perfeccionaremos aún más cada área del ministerio. Compartiremos los modelos de victoria de cada uno y cultivaremos completamente nuestras capacidades como pastores del Choniguk. Los quiero animar, estimular a aplicar en sus misiones durante este trimestre la lista integral de la gestión aprendida hoy. Cuando nos reunamos nuevamente en junio, espero que podamos testificar con alegría cómo esas pequeñas prácticas han florecido como semillas de cambio. El ministerio no es el camino de un héroe solitario. Somos colaboradores conectados por un sistema, unidos por una visión. Dios nunca olvidará la devoción ni el trabajo que derraman en sus misiones. Al regresar a sus respectivos campos de misión, a sus tareas, enciendan la llama del Espíritu Santo sobre la sólida estructura de gestión que aprendieron hoy. Yo oro sinceramente para que sus iglesias se conviertan en una esperanza para el mundo y en un legado confiable para las futuras generaciones. Y orando para que la infinita bendición de Dios y los padres verdaderos estén sobre ustedes, sus familias, iglesias, voy a dar por concluido todos los programas de esta capacitación avanzada práctica del ministerio en línea del primer trimestre de 2026. Volvamos a vernos en junio, habiendo crecido aún más. Muchas gracias. Sean victoriosos. Thank you. Thank you, Dr. So. Muchas gracias, Dr. So. And the encouraging words to close Gracias out. por sus palabras de aliento, de estímulo. Thank you very much. Muchas gracias. Yes, this is the last part of the first quarter. Sí, As Dr. So mentioned. esta fue la última clase de este trimestre. Y antes de cerrar, Quick updates. Please listen carefully. vamos a compartir We need your feedback algunas actualizaciones. Necesitamos sus reflexiones, su retroalimentación session of the first quarter. We want your sobre esta cuarta sesión. Por favor, section 2. Please scan QR code por favor, escaneen el código QR. in the chat box to fill out Ustedes pueden ver en la pantalla feedback form. el código. Every single comment. Necesitamos todos los comentarios que puedan hacernos. To put today's teaching into practice, we have Y para prepared the church poner en práctica las enseñanzas de hoy sobre la administración de la iglesia, and click make bueno, a copy. escaneen el código QR, hagan una copia. Once finished, email your sheet to the mission department Y una vez que termine, envíen for your personal ministry assessment. envíen el archivo a la All right. sede de misiones. Free. As Dr. Shaw mentioned, we will reconvene we will see you again in June for the second Entonces, nosotros nos veremos en junio quarter, featuring Reverend Nikki Albert. hablando con respecto al culto, al servicio dominical, a los servicios de adoración y a los sermones. Entonces, esto será el 4 de junio. Entonces, realmente espero
I que feel nos encontremos todos. we miss you so much. All right. Muchas gracias. Conclude our first quarter Entonces, series. Let us offer vamos a hacer una reverencia a Dios y a los padres verdaderos, una reverencia que aún ve. 천진 참 부모님께 천배 바로. All right. Before you Bueno. go, Antes de que se vayan, your beautiful, necesitamos beautiful la fotografía conmemorativa de sus lindos, hermosos rostros. all right. ¿Están prontos? All those brothers and sisters closing your camera, please turn on your cameras and smile. Enciendan sus cámaras Ready? y sonríen. Offer our hearts, our love, our joy, our beautiful smile. Abren sus corazones, su amor, sus bellas sonrisas. 어머니 사랑합니다. 감사합니다. Thank you. Gracias. Thank you. I deeply hope every minute of your life be Espero que cada momento de su vida esté lleno de sonrisas every day with your husband of your con life. sus cónyuges, sus iglesias, sus hermanos. Gracias por su liderazgo, por sus corazones. Okay? God bless Dios you. los bendiga. God bless you. Thank you, sir. God bless you. Thank you very Oh, much. wonderful. See you again. Bye, ciao, ciao. God bless you from Africa. Obrigada. 쿵쿵카. 쿵쿵카. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado pela turma do Brasil, Natal ao meu filho.